Bienvenidos, bienvenidas de vuelta. Estábamos comentando hace un rato la interesante exposición que hizo Andrés, muy estimulante, yo creo que para todo el mundo. Todos quedamos un poco estimulados con su presentación, con sus ideas, con el material que nos compartió también. Y bueno, la idea de este breve conversatorio en realidad nace a partir de la propuesta que nos hace la Bienal de Artes Mediales a la Cineteca de la Universidad de Chile para que en alianza pudiéramos ejecutar esta cátedra Néstor Olagaray de la que se habló al comienzo. Nosotros al pensar un poco en este conversatorio teníamos la idea de establecer una relación entre las tecnologías cinematográficas, las tecnologías analógicas, con el área de creación, que eso lo vamos a ir viendo con Flavia en particular, y también con el área de conservación, que eso lo vamos a ir viendo con Carlos, que se encuentra acá al lado mío. Bueno, brevemente les cuento un poquito de acá del equipo. Carlos Obando es cineasta, actualmente es el encargado del área de restauración y de archivo de la Cineteca de la Universidad de Chile. Él ha trabajado en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente estudiando laboratorio cinematográfico, procesos de recuperación también. Fue de hecho director del Club Fotográfico de México, que fue la primera escuela mexicana de fotografía, así que esa es la especialidad de Carlos, parte de nuestro equipo de Cineteca. Y por otra parte, Flavia Furtado, ella es cineasta y artista visual, se ha dedicado bastante al cine experimental, de ensayo, ha trabajado en cortometrajes, videoclips, también ha trabajado en el área de documentación de nuestra Cineteca en algunas ocasiones y actualmente está trabajando en una película que se llama Los Siete Espejos, que está en su etapa de postproducción actualmente, está terminando su etapa de postproducción. Agrego también, Flavia es una gran seguidora y admiradora del cine Raúl Ruiz, también ha trabajado por esa línea. Bueno, y sabemos que Andrés no es cineasta, no es académico, que fue lo que... Tampoco soy el director de la Bienal. Tampoco, exacto. Bueno, entonces para ir vinculando un poco lo que nos presentó Andrés, nosotros pensamos bastante en el concepto de obsolescencia para esta conversación. Carlos, por una parte, al trabajar en Cineteca, trabaja con mucha tecnología audiovisual obsoleta dentro de Cineteca, ¿verdad? Carlos, quería pedirte que partiéramos hablando un poco de eso, que nos pudieras contar qué implementos usas tú en Cineteca, cómo lo ejecutas, cómo se reparan cosas también, con todas las dificultades que ello significa, cómo es el trabajo con moviolas, con procesos de laboratorios, con los proyectores de cine, etcétera, que nos puedas contar un poquito sobre ese mundo. Perfecto. ¿Ahí se escucha? ¿Sí? ¿Vamos a hacer más? Ya. Bueno, me voy a sumar un poquito a lo que decía al comienzo Andrés. Igual estamos en Latinoamérica y eso hace que todo sea bastante más difícil. Lamentablemente nosotros como un archivo constantemente estamos topándonos con materiales que ya son obsoletos, con equipamientos que son obsoletos, con los cuales, no sé, pues hay maquinarias que usamos que dejaron de hacerse repuestos en los 60, los 50. Y lamentablemente ahí tenemos que generar otro tipo de actividades, como empezar a inventar cosas para poder arreglarlo, o intentar echarlo a andar. Es mucho gaffer, mucho elástico. Bueno, Andrés me imagino que entenderá muy bien eso, cómo funciona. Versus herramientas, nosotros en Cineteca tenemos la posibilidad de trabajar una gran cantidad de formatos. Trabajamos tanto formatos fílmicos como de videográficos. Podemos pasar desde películas caseras, que sería como el 8, el 8, 9,5, 16, Super 8. Y ya películas de formato más grande hasta 35 milímetros. Por suerte tenemos la posibilidad en la actualidad de poder conservarlos de una forma correcta, con el afán de que las películas se guarden por la mayor cantidad de tiempo. Y a la vez también de poder recuperarlas de cierta forma, porque al fin y al cabo estamos manteniéndolas y haciendo copias digitales que se tienen que ir cambiando constantemente con el afán de mantenerse en esta cruzada larguísima de formatos que van naciendo año a año. ¿Va?
Pero en sí eso, tenemos la posibilidad de trabajar estos distintos formatos, desde tanto película como video y específicamente, no sé si quieres que hable de las máquinas, pero no creo que sería un poco latero. Pero en sí eso es lo que hacemos como archivo, y eso es lo que yo también me especialicé. Tuve la suerte de ir a México a estudiar laboratorio, a trabajar con ellos después de mucho tiempo, aprendiendo distintas formas. Por ejemplo, cuando explicaba Andrés acerca de los procesos, una máquina que utilizábamos mucho en Ciudad de México, que era magnífica, era una que se llamaba La Truca, que servía para hacer todos estos efectos especiales sobre imágenes. Era una máquina que se inventó para hacer efectos especiales, cosas que ahora en la actualidad, no sé, por los estudiantes de cine o la gente que se dedica a postproducción lo puede hacer apretando 2 botones. Antes era todo un proceso físico larguísimo y hermoso que tenía otro peso y que generaba otro tipo de sensación también. Entonces, no sé, me imagino que ustedes mismos, no sé si alguno de ustedes había tenido posibilidades de ver material fílmico proyectado. Quizá por la edad no, ¿cachai? Y es otra sensación completa la que uno puede tener. Y eso también es lo que nosotros velamos como archivo, a intentar mantenerlo por la mayor cantidad de tiempo posible y a intentar generar las instancias para que más generaciones puedan tener el acceso a ver eso. Por ejemplo, lo que acaba de hacer Andrés, que lo encontré hermoso, de poder mostrándonos películas e ir quemándolas, me empecé al tiro a rayar la papa y decir como, wow, esto está hermoso, pero ¿cómo lo podríamos conservar? Lamentablemente funciona como una obra de teatro. Yo puedo grabar una obra de teatro, pero no va a ser la misma sensación. Jamás voy a poder lograr esa misma sensación, por más que yo lo registre. ¿Y cómo puedo hacer eso para que mis nietos puedan ver y entender esto de la misma forma como lo mostró hoy Andrés? Pero sí, bueno, eso a grandes rasgos es lo que hacemos en Cineteca. De ahí, el que tenga preguntas, encantado podré contestar lo que necesite. Carlos, y hablando un poco sobre cultura visual, porque delante Andrés hablaba como del tránsito, ¿cierto?, del fílmico al digital y después de vuelta al fílmico. Él mencionó un ejemplo así. A ti, en lo personal, ¿qué te pasa cuando ves una imagen en fílmico y una imagen en digital? ¿Cómo es esa diferencia cuando tú, por ejemplo, estás viendo una película que se digitalizó o que se le hicieron algunos procesos digitales y que por lo tanto empiezas como a alterar esa obra, digamos, para bien o para mal, pero empiezas a alterar ese original? ¿Qué es lo que te pasa a ti con eso en esa diferencia, ¿no? Bueno, mi respuesta es algo muy personal, porque igual soy viejo y me crié filmando, y es otra sensación que yo tengo frente a las imágenes en celuloide versus las imágenes digitales. No estoy diciendo que unas sean mejores que otras o no, pero sí es una sensación completamente distinta, por lo menos para mí. Las mismas limitaciones que te entregaba la película, para mí eran virtudes a la hora de realizar. Ahora tener tantas posibilidades, por ejemplo, a mí cuando me topo con una cámara, una Red o una ARRI, algo así, siento tanta opción, tanta cosa que me mareo. Antes era como, podía calentarme la cabeza en otras cosas que quizás eran más sencillas. Pero fuera de eso, yo considero que las dos imágenes son igual de válidas. Todo depende de qué es lo que estás contando y cómo quieres contarlo. Pero en sí, no sé, no podría decir que una es mejor que la otra. Pero sí o sí, para mí, las dos dan sensaciones completamente distintas. Claro. Flavia, te quería también preguntar a ti, tú también trabajas harto con video, que es otro tipo de objeto obsoleto, otro tipo de soporte también, y tú tienes una característica bien particular, que es para tus películas o para las obras que tú haces, rastreas mucho en la calle, en el Persa, en la feria, en lugares en donde quizá otra persona no iría a buscar esos objetos, ¿no? Hay como un transitar en la calle, en el espacio público, sin una meta específica, digamos, y tú vas encontrando objetos, encontrando tesoros, como les llamas tú también. No sé si nos puedes contar un poco de ese proceso de búsqueda y de hallazgo de esos materiales que finalmente van apareciendo. Sí. En ese sentido me siento como muy cercana a tu historia de la basura, como que me sentía como, wow, me pasó lo mismo, como que muchos de los materiales que yo utilizo para grabar son basura de otras personas y es reciclaje, que eso también para mí es como muy importante en esta época en la que vivimos, que todo es como nuevo y todos están comprando celulares y haciendo celulares nuevos y qué sé yo, tantas cosas.
hay demasiadas cosas que se quedan tiradas luego, entonces como que ocupar esas mismas cosas para resignificarlas y hacer algo nuevo, una obra de arte, en eso baso mucho mi trabajo, la verdad. Utilizo puras cintas magnéticas que las encuentro y tienen grabaciones ya de otras personas, tengo muchas grabaciones de footage así como guardado, de vidas de otras personas, de viajes, noventeros, gente de Estados Unidos, de otros países, y me dedico a grabar encima de esas cintas y a experimentar también un poco con eso, con el grabar sobre lo que ya está utilizado y cómo eso también se va degradando, como también se van haciendo como glitches y la imagen se va arruinando, y eso igual es muy hermoso, lo utilizo igual en mi trabajo, como que saco ese como error de la cinta para utilizarlo como una nueva como obra de arte que también se hizo como sobre el grabado y que no hay otra igual. Es porque lo grabé mucho, porque grabé cosas encima. Entonces, súper interesante eso de ocupar materiales que ya ocuparon muchas personas para hacer tus propias obras y dejar de estar como todo el tiempo comprando cosas nuevas y utilizar lo que ya está, como resignificarlo. Sí, y bueno, a propósito de eso, delante escuchando también a Andrés, me surgió una duda que me gustaría planteártela, Andrés. No sé si es una pregunta que puedas contestar, pero bueno, te la planteo de todas maneras. Hablabas de mecanismos del olvido, ¿no? De esta obra tuya que nos mostraste, y se me vino a la cabeza el cómo crees tú que puede coexistir el olvido o el borrón, de cierta forma, de una historia, de una memoria, con justamente la conservación de la memoria, que es un poco lo que hace Carlos. Delante tú lo hiciste el chiste también de los conservadores. Entonces me gustaría saber cómo para ti pueden coexistir esas cosas, si son excluyentes o no, o cómo también hablabas delante de la idea de algo que adquiere valor en su ausencia, en el no estar o en el borrarse, en el desaparecer. ¿Cómo podrías quizá vincular estas dos cosas, la memoria, la conservación y por otra parte el olvido, la desaparición y la ausencia? Bien, ese trabajo se llama Mecanismos del Olvido porque es el título de esa obra, ¿no? Pero creo que ese mismo trabajo genera un desafío, que es la conservación de ese mismo trabajo. Si nos cuesta conservar película, ¿no? Que ya hay unos estándares, ya están los equipamientos, digamos, este es un aparato intervenido, entonces es como que genera un nuevo desafío, ¿no? Quizás vos tu pregunta iba muy a un universal abstracto y yo lo estoy llevando al particular concreto del trabajo, ¿no? Pero me parece que puede ser simbólico frente a, digamos, como concepto también, llevándolo a lo conceptual, sacándolo de la particularidad de ese trabajo. De vuelta, Mecanismos del Olvido es un aparato intervenido. Y es un aparato intervenido que tiene una mutación que a mí me gusta mucho y que además me parece muy interesante como posibilidad futuro para considerarlo como una alternativa a la conservación, como las cosas, digamos, los equipamientos y los dispositivos como eran originalmente, que es necesario. Por cierto, yo estudié antropología antes que cine, entonces hay algo ahí, y mi gran amiga de estudios es arqueóloga y especializada en arqueología histórica, o sea, ¿no? Son esos arqueólogos urbanos que justamente quizás todos nosotros compartimos algo de eso. Lo que tiene Mecanismos del Olvido para poder simplificar su automatización, que fue lo más difícil, porque básicamente estos proyectores, algunos de 16 milímetros, tienen la función de pausa. Entonces pueden pausar una imagen con fines educativos, estaba pensado, ¿no? Entonces, lo que pasa es que cuando frenan una imagen, bajan un filtro y vuelve muy tenue la luz, y después el botón, se vuelve a apretar el botón y sale el filtro, vuelve el arrastre de película. El gran desafío no fue generar eso, el mecanismo del olvido, sino la automatización.
¿no? O sea, el tema de que proyecte en movimiento, se detenga, queme durante una determinada cantidad de tiempo, vuelva, ¿no?, a proyectar, se detenga. Y eso lo hice controlando un relé por un Arduino como temporizador. Un Arduino, ¿saben lo que es, no? Un procesador. Entonces, claro, ahí hay tecnología digital ya metida, ¿no? Entonces, tecnología digital que en algún momento también va a ser obsoleta. Entonces ahí hay como un desafío doble a futuro, ¿no? No sé si estoy respondiendo a la pregunta si pueden convivir el olvido y la memoria, ¿no? Pero a lo mejor lo que pasa con mecanismos del olvido sea una buena alegoría de esa pregunta o de una posible respuesta a esa pregunta. Por otro lado, les cuento algo que en realidad iba a traer el proyector de mecanismos del olvido, tengo otro preparado, bueno, ninguno de los dos funcionaba en el momento en que tenía que traerlo, y finalmente terminamos usando un proyector de acá, de Byron, del proyectorista de la Cinemateca, y que justamente puede hacer eso no porque tenga la función, sino porque tiene la correa de arrastre de todo el mecanismo, lo que lleva, digamos, del motor, lo que hace girar todo el resto de los rodillos dentados. Está vieja y está muy agrandada, ¿se entiende? Entonces no arrastra, entonces se puede detener con el dedo. Entonces el motor sigue girando y lo que hago es detener la tracción que genera la correa. Entonces es interesante también por esto, porque si ese proyector hubiese estado conservado en sus condiciones óptimas, este proyecto, digamos, esta parte de nuestro encuentro no se podría haber dado, ¿no? Que también tiene un poco que ver con eso, con tu pregunta de la convivencia de olvido y memoria, ¿no? Y hay otro giro más en relación a la convivencia. Me parece que es algo importante subrayar que dijo Carlos, que lo deslizó de una manera, pero quiero subrayarlo, y también aparece en lo que decía Flavia. Quiero subrayarlo de una manera como muy concreta. Las poéticas propias, ¿no? El mercado, que lo señaló Flavia muy claramente, nos está permanentemente llevando, tiene un carácter teleológico, ¿no? Bueno, HD, no, pero ahora el HD no sirve más, tabla rasa, 4K, ¿no? Entonces es permanentemente que lo anterior es superado por lo que viene, por lo actual, ¿no? Y en esa lógica de la superación se pierde justamente la particularidad estética de determinadas tecnologías, ¿no? Digamos, no es lo mismo ponerle un filtro de Instagram que simula que mi video grabado con mi celular de cámara 4K ahora aparece un VHS-C glitcheado, ¿no? No es lo mismo, ¿por qué? Porque ahí hay algo que se cruza con la poética, ¿no? Digo, con la instancia del hacer, no con la instancia del parecer, ¿no? Del cómo está hecho, de la ejecución de la pieza. Y me parece que ese es un gran desafío. Y de vuelta, ahí vuelve a estar esta cuestión de la memoria y del olvido, ¿no? Hay algo ahí donde olvidamos quizás la singularidad poética y estética de determinadas tecnologías de imágenes en esta locura de lo nuevo instalado como algo que viene a suplantar todo lo anterior en todas sus dimensiones. Entonces, ahí está esa cuestión del rescate del olvido, que quizás en su presente preciso de esas tecnologías, digamos, en el momento en que esas tecnologías fueron innovación, no se llegaba a ver algunas características propias, poéticas y estéticas de esas propias tecnologías, ¿no? Entonces, a lo mejor no solo se guarda como memoria, se rescata del olvido, sino que además resurgen como afloran esas singularidades, ¿no? Claro, sí, se resignifican y además como que aparecen, digamos, eso que en algún momento, no sé, la habilidad de la imagen del video analógico, ¿no? Sí, eso pasaba mucho, que era como muy familiar, más para paseos, y ahora tiene como un carácter más estético, como artístico, ¿no? Sí, totalmente. Y además con todo eso, con el anclado a ese momento en que fue registrado, digamos,
también hace referencia a una historia, no sé, es como, no sé si cerré la respuesta, pero tiré ahí un par de alegorías. Era una exploración más que una pregunta muy concreta. También me queda mucho la duda para Flavia y Andrés desde el punto de vista de la creación, ¿cómo se conjuga lo autobiográfico, digamos, o lo personal versus lo colectivo o lo histórico? Bueno, Andrés nos mostraba estos fotogramas con la bandera argentina. Y Flavia también nos hablaba del reciclaje de imágenes, de que tú me contabas, Flavia, que te encontrabas registros familiares en la basura de gente que no conoces y que tú trabajas sobre eso también. Entonces, para ustedes, ¿cómo se conjugan esos dos ámbitos? Lo colectivo, lo histórico, lo nacional, versus lo personal, lo autobiográfico, lo íntimo. ¿Cómo juegan con esos dos elementos a la hora de crear? Muy interesante tu pregunta, ¿vale? Me parece que en la época en la que estamos, la voz colectiva está agarrando como mucha más fuerza, como siempre han habido colectivos artísticos, obvio, pero ahora como que nos estamos dando cuenta que somos muchas personas, que no todo se basa en el yo y en lo individual. Y creo que es súper importante hacer un equilibrio en eso, como por lo menos para mí en las obras que yo he hecho y en las películas en las que estoy trabajando. Es muy importante, claro, poner mi punto de vista o como no sé, mis intereses y obsesiones particulares, pero versus cómo lo ven los demás, cómo lo sienten y cómo eso que a mí me obsesiona, eso como de la arqueología urbana, que me gusta mucho ese concepto, puede ser como apreciado o cómo lo sienten otros. Entonces creo que ahí es como que se va armando como ese hilo entre cómo tú ves las cosas y como tu visión, que es un poco grabar, y el cine siempre es como todo pasa por tu ojo, ¿no? Y como ese ojo puede ser como las voces colectivas y lo que los demás sienten y piensan a raíz de eso. Yo intento hacer un poco como ese equilibrio, por lo menos. Bien. Lo autorreferencial o lo autobiográfico, yo tengo toda una línea de trabajos en esa dirección, con material personal de archivo familiar, y es fuerte porque lo autobiográfico en realidad cuando lo ves está atravesado por lo nacional, al menos en mi caso, muy particularmente mi biografía, mi microbiografía, digo, ¿no? Está muy atravesada por momentos de la historia argentina. Mi madre militaba en grupos de izquierda de la Juventud Católica y mi padre, por otro lado, era un oficial de la Policía Federal, que es uno de los seres más despreciables del universo. Entonces, digamos, está ahí combinado esa rareza absoluta de lo que es muchas de nuestras historias, digo, ¿no? Con nuestras historias atravesadas por momentos tan jodidos, ¿no? De tanta oscuridad. Entonces ahí en mi producción, sobre todo en toda esa serie autobiográfica, en un momento descubrí, trabajando con amigos, que yo, cuando aparecían mis imágenes, no decía, bueno, no, yo ahí tal cosa. Decía el niño, decía el padre, decía la madre, ¿no? Tengo una que son, un trabajo que son 5 proyectores de Super 8 en loop. En uno hay fotografías de mi padre con ¿cómo se llama? Uniforme, con uniforme militar y de policía y posando con armas. En la otra está mi madre, que son todas fotos de ella con el guardapolvo de maestra, son fotos de fin de curso, no sé, ¿no? Esas fotos del grupo del año, de la comisión o del grado. Entonces están todos los alumnos y mi madre ahí parada con el uniforme de maestra. En el medio, en las dos proyecciones hacia adentro, hay filmaciones de cuadernos míos de la escuela primaria,
donde aparece insistentemente la palabra familia, Dios, patria, familia, Dios, patria, ¿no? Entonces es como que permanentemente aparecen los símbolos patrios y demás. Era 1982, así que además hay muchos dibujos de soldados en la Guerra de Malvinas, por ejemplo. Y en el medio imágenes del niño, de mías, cuando con mi uniforme del colegio y disfrazado de granadero para los actos escolares, o sea, disfrazado de militar de la independencia para actos escolares, y también mucho jugando con armas, ¿no? Entonces está como esa confluencia de la construcción de ese sujeto a partir de una cultura como muy... Pero claro, yo no lo presento como autobiográfico. Se sabe, digamos, está en la información que rodea generalmente, ¿no? El catálogo, la didáctica de la sala y demás. Pero yo creo que necesariamente eso se proyecta más allá. Yo lo considero así cuando hablo. Yo hablo de la madre, el padre, el niño, y no digo mi padre, mi madre y yo. Y creo que cada argentino, pero también cada ucraniano y también cada croata y también cada serbio que se para, y desde ya cada chileno, cada uruguayo que se vaya a parar frente a esas imágenes, digamos, le va a vibrar algo de lo personal, digamos, en tanto comunitario, en tanto que finalmente somos sujetos de un permanente sistema que nos está violentando en diferentes perspectivas de nuestra vida, ¿no? Y de nuestra vida cotidiana. Entonces, yo creo que hay ahí algo que lo personal y lo autobiográfico necesariamente trasciende eso como dato. Bueno, ya no es la autorrepresentación del autor o del artista, sino que es aquella obra, aquella creación nueva donde cada uno que se para adelante hay algo que lo interpela desde lo colectivo y también desde lo personal. Entonces creo que ahí es, digamos, el cruce es entre lo autobiográfico y quizás más lo colectivo. Sí. Sí, muy interesante además esa obra. Yo vi un registro, un video, obviamente no es como verlo acá en vivo, ¿no? Pero era muy interesante cómo iban cambiando esas imágenes y era todo un montaje. Me daba la sensación como de cartas del tarot, que tú las ves juntas y arman como un significado, después cambian y va cambiando ese significado también, o esa impresión que te va dando más bien. Bueno, quería también hacer una pregunta a los tres, que tiene que ver con, en última instancia, qué es lo que se busca para ustedes al trabajar con objetos análogos, con proyectores, con objetos obsoletos, como yo decía al comienzo, ¿no? Esa idea y ese concepto de la obsolescencia, cuando es mucho más complejo que trabajar con el celular, con una cámara digital, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes están buscando en ese trabajo? En el caso de Carlos, obviamente, esto llevado al ámbito de la conservación, del sentido quizás de conservar películas en los soportes originales, en fílmico. Tú hablabas, Carlos, de esta idea de que los objetos pudieran durar la mayor cantidad de tiempo posible para que generaciones en el futuro puedan acceder a eso y de alguna forma tener esa vivencia, esa experiencia, ¿no? No es lo mismo que a ti te cuenten cómo es una proyección en fílmico que vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, no sé si nos pueden contar un poco del por qué entonces trabajar con estas materialidades y trabajar con objetos obsoletos. Andrés, tú delante nos contabas también de este rastreo que tú hacías con los proyectores, ¿no? En distintos lugares en Latinoamérica, que estabas como buscando hacia dónde se habían ido, dónde podrían estar. Es un trabajo difícil, engorroso en algún sentido. Entonces, ¿cuál es la búsqueda que hay detrás de eso para ustedes? A ver, para mí tiene dos líneas. Está la línea patrimonial y la otra línea que yo soy... me dedico a hacer fotos en cine y soy técnico en todo aspecto y me gustan los fierros, los artículos. Están estas dos búsquedas. La primera como patrimonio en el sentido, como lo decía Vale recién, de
de querer proyectar y guardar en mayor cantidad de tiempo las obras y intentar dejar ese legado histórico hermoso al mundo. Y por otro lado está toda esta cosa de técnico, cineasta o medio ratón de laboratorio que me encanta como probar y conocer estas cosas viejas o intentar echar a andar una máquina. Lo encuentro que es la cosa más satisfactoria que hay en la vida cuando funciona, que no es siempre. El punto, tengo esos dos juegos para mí que van generando como esta retroalimentación constante con los materiales. Y además que es muy satisfactorio poder ver algo que, no sé, que o lo viste en muy mala calidad en su momento, y poder verlo bien o intentar verlo más cercano a cuando fue el día de su estreno, para mí también me genera mucha felicidad. Por ejemplo, hay muchas películas que yo vi cuando estudiaba que jamás me imaginé que eran hasta en colores casi. Y es hermoso tener el acceso a ellos, o escucharlas bien, o entender qué es lo que están diciendo en los diálogos de las películas, porque como yo lo veía cuando estaba en tiempo de escuela, en copias malísimas en VHS, no tenía muchas posibilidades de ver el original o sentir el original. Y eso es lo que a mí me lleva a trabajar estas técnicas viejas y conocer todo eso. Bueno, yo creo que para mí es como que me gusta lo difícil en general, o si no, no querría ser artista en Latinoamérica, partiendo por eso, que creo que es muy difícil. Y por otra parte, también por la experimentación, siento que los materiales antiguos dan más como espacio a la experimentación con las materialidades. A mí me encantan los objetos, soy así fanática de los objetos, colecciono cosas, como hablábamos de lo de ser arqueólogo urbano, y particularmente estoy haciendo una película, un largometraje que es sobre el reciclaje, entonces dije qué mejor que ocupar materiales reciclados para hacer una película que habla sobre los objetos de la basura y el reciclaje. Entonces es eso más que nada, como que siento que se da más espacio para experimentar desde lo creativo con cosas, con materialidades más obsoletas, como se podría decir. Bueno, recién lo que decía Carlos, a mí me resonaba algo que es algo que no llegamos a conversar, a tirar sobre la mesa como concepto en mi presentación, que es este placer por fotografiar, ¿no? Digo, hay un placer muy grande. De hecho, volviendo, ya que les dije lo de mi papá, el encuentro con mi padre, afortunadamente yo no pasé la niñez con mi padre, pero después hay un momento de reencuentro. Esto es bien de psicoanálisis, recuerden que soy argentino. El momento de encuentro compartido era el momento en que mi viejo empezaba a desplegar armas arriba de la mesa el domingo y empezaba a limpiar. Entonces yo, que no tengo nada que ver con eso, sé desarmar una 9 milímetros, sé cómo hay que limpiarla y sé volverla a armar, porque lo aprendí desde muy pequeño. Y a mi viejo le gustaban las armas y le gustaba la fotografía. Y fue él el que me enseñó a fotografiar. Y yo desde muy chiquito fotografiaba analógico y exponía y tenía eso, ¿no? Evidentemente mi hijo tenía, lamentablemente utilizado para la muerte, pero una fascinación con las máquinas de precisión, ¿no? Y me decía eso, que la fotografía era justamente como un arma, ¿no? Que era uno apuntaba y en el momento en que disparaba se accionaba un proceso muy preciso. Entonces, yo creo que está eso, y que además hay otra cosa con esta fascinación con las máquinas, ¿no? Después voy a cerrar el concepto de qué fue lo que no dijimos con esto de que me gustan los aparatos, ¿no? Hay algo ahí, lo comprendo, a mí me resonó mucho cuando Carlos dijo, bueno, soy técnico, me gustan los aparatos, y a mí también. Yo cursé las materias de fotografía cuando estudié cine, cursé todas las de fotografía porque, de vuelta, para mí hay algo. Yo empecé a estudiar cine
porque me gustaba filmar. Empecé a trabajar bastante jovencito, estacionando autos y en un kiosco de diario, entonces tenía plata para comprarme una motito y me compré una cámara VHS, la M9000, no sé si a alguno le debe resonar acá, la M9000, una cámara, una super VHS de socialero para grabar cumpleaños de 15, y yo iba con eso a todas partes. Y estudiando antropología iba con eso a todas partes. Y dije, bueno, es cine, en realidad es cine. Y lo que me encontré en la escuela de cine es que no tenía nada que ver con este placer de filmar, ¿no? Y para mí, yo muchas veces comparto con mis estudiantes que para mí filmar, como yo lo describo, como yo lo siento, es lo opuesto al rodaje, ¿no? Es generar una relación entre yo a través de mi ojo y mi cuerpo con la cámara, a través de la cámara con el mundo, ¿no? Y recién, ¿no? Esta cuestión de me gustan los aparatos, y sí, ¿no? Es esa cuestión de y existen los aparatos digitales, sí, pero hay algo que me pasa con los aparatos mecánicos, que es que vieron que al principio no funcionó, no sé si la última parte, y fui, agarré un cúter y corté, porque le había metido un precinto para que no se corra la correa, ¿no? Bueno, nada, fui, corté, saqué, corrí y dije, bueno, quizás funcione así. Hay algo del cine analógico que es muy lindo. Yo hago como les decía recién, muchas instalaciones con proyectores de cine y es accesible como lógica. Es accesible mirar un rato, ver las fotografías que pasan, entender que están pasando a una determinada velocidad por un haz de luz y se entiende cuál es la lógica de la tecnología que se está desplegando. ¿Me explico? Sí. Digamos, entonces, los aparatos tienen eso. Por un lado, esta fascinación adquirida desde pequeño de la fotografía. A mí, en serio, me gusta encuadrar y buscar el momento del disparo. Me gusta encuadrar y registrar y disfrutar en presente, en caliente, el devenir del mundo adelante de mi cámara y yo construyendo a partir de la posibilidad expresiva más fuerte que tiene el cine, que es el encuadre y el corte, ¿no? Pero por eso es el encuadre y la duración. Eso combinado con esa simplicidad, esa simpleza que tienen estos aparatos, digamos, son complejos, tienen un montón de vueltas, ¿no? Pero lo abrís, te sentás ahí un rato, lo prendés, no prende, decís, el cable viene, será esto, y quizás, posiblemente no funcione, pero quizás puedas repararlo a partir de usar una lógica bastante simple. De vuelta, los niños con mis proyectores de Super 8 y de 16 en las instalaciones se fascinan, ¿no? Y es mucho la escena de niños que no tienen nada que ver con esa tecnología y los padres o los abuelos diciéndole, sí, mira, y explicándole directamente, explicándole cuál es la lógica y el niño entendiéndolo, digo, y no es que ese abuelo es especialista en cine, no, es una lógica muy simple. Digo, si hoy abrimos una laptop, es como, para mí es imposible, ¿no? Para mí es imposible. Digo, ahora desarmo un pendrive y es imposible. Digo, no, lo puedo ver, pero nunca voy a llegar a saber por qué el archivo que perdí no está más, no sé. Digo, no sé si me explico. Entonces, tiene simpleza también, esa mecánica, tiene esa cuestión de relojería que es apasionante, nos seduce. Bueno, tenemos que ir cerrando, pero podemos tener espacio para una última pregunta, si es que hay, o un último comentario. ¿No? Bueno,
Entonces vamos a cerrar por ahora el conversatorio. Muchas gracias a Andrés, a Flavia, a Carlos. La idea era poder seguir dándole una vuelta un poco a todo lo que vimos antes con Andrés, que fue demasiado enriquecedor, y también ir viendo cómo podíamos poner en diálogo, ¿no?, todo lo que nos hablaba Andrés con la labor que, por ejemplo, hace Carlos desde la conservación, que es como el querer a toda costa que las imágenes permanezcan, que sigan viviendo y tal cual como fueron concebidas. Entonces queríamos un poco hacer esa, no sé si decir contraste, pero al menos ese vínculo, ese diálogo entre todas las perspectivas. Y también, por supuesto, con lo que nos comentaba Flavia del proceso creativo en torno a imágenes recicladas, a objetos encontrados y a la falta de intencionalidad que hay en eso, ¿no? Tú tomas un objeto que te encuentras por azar, por casualidad, y eso se convierte en una parte que tú integras en una obra. Algo que me llamó mucho la atención también de Andrés cuando nos mostraba el audio de WhatsApp, ¿no? Cuando uno manda el audio de WhatsApp, es como algo íntimo también. Tú no tienes la idea de que eso va a ser parte de otra cosa más que el mensaje que se comunica ahí en el momento. Entonces, esos son elementos también bien interesantes para ir pensando en cómo construir una obra a partir de cosas que no son como las habituales que uno le echaría mano para decir de esto hago una obra o lo incorporo en una obra. Es parte de esa vivencia cotidiana de la que hablaba Andrés también, de lo autobiográfico que se pone a disposición de un proceso artístico. Bueno, nos quedamos cortos de tiempo, yo creo, pero de todas maneras les agradezco mucho a ustedes tres y a ustedes por quedarse hasta este momento a conversar con nosotros. Gracias, nos veremos después.